En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alat, en Habor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. La Biblia profetiza que la casa de Israel sería llevada cautiva a Asiria y lo pasaría tan mal o peor que cuando estuvieron en Egipto. El débil fue el esclavo del fuerte y la libertad fue eliminada del mundo. Los hijos de Israel cayeron bajo la dominación de los egipcios y sus vidas fueron amargas en tan dura esclavitud y sus llantos llegaron hasta Dios y Dios los oyó. Dios les bendiga, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y quiero hablarles un poquito acerca del libro que estoy escribiendo sobre palabras hebreas en el calor romaní. Lo tengo muy avanzado, estoy más o menos por unas 700 palabras, pero como quiero llegar al número de 1000 y ahora mismo estoy bastante ocupado con muchísimas cosas y voy a tardar un poquito en terminarlo, por eso quiero hacerles este vídeo para darles ánimo a todos, ¿verdad? Y para que puedan ver un poquito cuáles son las pautas que estoy siguiendo y por qué hay tantas palabras en el calor romaní del hebreo bíblico. Es muy importante el saberlo porque a raíz de todo esto puede ser que muchos de ustedes tengan interés y quieran estudiar, ya que no estoy interesado en que solamente yo sea el que lo descubra, sino que haya muchos otros que lo hagan y así puedan darse cuenta de esta evidencia tan tremenda y honestamente tan preciosa y para mí tan emocionante. Bueno, ya he dicho en muchas ocasiones que el asunto del hebreo en el romaní
no es un tema actual, que lingüistas de siglos anteriores y hebraístas ya habían declarado que el calor romaní tenía muchas palabras del hebreo bíblico. Así que no es un tema actual, es un tema que viene de atrás. Lo que pasa que algunos por desprecio, honestamente, por desprecio al pueblo gitano, otros porque han querido ocultarlo, otros porque han sentido que somos indignos, y así cada uno, pues, de una manera o de otra, ha ido ocultando esta gran verdad, pero que Dios la tenía para este tiempo, para revelarla en este tiempo. Y la evidencia, a mi juicio, es tan clara que hasta un ciego se podría dar cuenta. Así que espero que este breve vídeo que les hago sobre el trabajo que estoy haciendo les sea de ayuda también para otros que quieren investigar. Es una bendición el poder hacerlo. Es importante poner mucha atención para poder entender el origen del calor romaní. Los gitanos, como tribus de Israel, fueron llevados cautivos a Asiria en el 2722 a.C. Desde ese momento hasta el día de hoy, los gitanos están esparcidos de extremo a extremo de la tierra. Al haber sido errantes de una nación a otra, el idioma original de los gitanos ha sufrido cambios fonéticos. Además, que se le pegaron muchos préstamos de las naciones por donde pasaron. A esos cambios fonéticos, la lingüística le llama metatesis, que es el cambio de lugar de uno o más sonidos dentro de una misma palabra. En todos los idiomas se producen esos cambios, pero en el calor romaní y el hebreo mucho más, al ser los gitanos y los judíos pueblos que han vagado por todas las naciones. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la palabra calor romaní cero, que significa cabeza. En hebreo, cabeza se dice Rosh, Roshá. En apariencia parecen dos palabras completamente distintas, pero nos daremos cuenta que es exactamente la misma palabra. Hemos dicho que cabeza en calor romaní se dice cero y en hebreo se dice rosá. Como podemos ver, esa imagen está tomada de la concordancia Strong. En el número 7222 nos dice que la palabra rosá es cabeza. Ahora, para darnos cuenta de la exactitud de esta palabra, tenemos que hacer el cambio, porque el cambio fonético consiste en que con el transcurso de los cientos de años, la palabra rosá en el calor romaní pasó a llamarse cero. Si hacemos el cambio, nos daremos cuenta que es exactamente la misma palabra. Así, invertimos el orden. En el calor romaní ponemos primero la palabra ro, la segunda es se. Ahora la comparamos con la palabra hebrea, es cabeza en hebreo, rosat, y nos damos cuenta que es exactamente la misma palabra. En el hebreo o en las lenguas semíticas, las palabras que se tienen en cuenta a la hora de determinar su origen son las consonantes, no las vocales, pero en este caso nos damos cuenta que de una o de otra manera exactamente la misma palabra. Algo muy importante para aclarar es que en caló español, cabeza se dice jeró. Algunos creen que el caló, que es el romaní de los gitanos españoles, está muy distorsionado. Es cierto que el caló tiene muchas palabras
que están españolizadas, pero otras no lo están. La palabra Jeró también aparece en el hebreo bíblico y se dice Jará, que significa progenitor, es decir, padre. Jará también se utiliza para decir concibió. En la Biblia encontramos que la tribu de Efraín no podía pronunciar la palabra Sibolet de forma correcta. Así encontramos que, primero, la palabra Jeró del caló español es correcta. Segundo, la palabra Seró, que es Rosá, también es correcta. Es posible que en Israel existiera diferentes formas de pronunciar una misma palabra en el hebreo. La palabra calor romaní, acán, significa oír, escuchar, poner atención. En hebreo es azán y significa oír, escuchar, dar oído. En calor romaní, acompañar, presentar, se dice asel. En hebreo, hacer. Se utiliza para decir quién, cuál. Es como una pregunta, además de otras utilizaciones. En calor romaní, caja, se dice toba. En hebreo, teba. En calor romaní, la palabra cana significa hacer bulla, ruido. En hebreo, canó significa furia, cólera. Fácil, en calor romaní, se dice loco o locol. En hebreo, kalal. Si invertimos el orden, en calor romaní se diría kolol y en hebreo, kalal. Morir, fallecer, en calor romaní se dice merar, muló, mul. En hebreo, mut. Son muchas las palabras que apuntan a un origen hebreo de los gitanos. Por ejemplo, la palabra calor romaní, abillar, tiene muchos significados. En calor romaní significa venir, aparecer, llegar. La palabra hebrea abar es la misma que la palabra calor romaní, abillar. La palabra abar en hebreo significa también venir, acompañar, cruzar, andar. La palabra abar está vinculada a la palabra Eber, uno de los patriarcas de donde procede la palabra hebreo y los hebreos, ya que también a Abraham se le llamó el hebreo. Así observamos que la palabra hebrea abar es Eber y significa cruzar, acompañar, venir, y de ahí procede la palabra hebreo. De igual manera, la palabra calor romaní, abillar, significa venir, aparecer, llegar, y de igual manera puede significar hebreo.
Pero además, la palabra hebrea eber, abar, también significa otro o al lado opuesto. La palabra calor romaní, haber, significa otro. Por lo tanto, a mi juicio, es exactamente la misma palabra y significa hebreo. Pongan mucha atención, porque las próximas palabras indican que los gitanos se reconocían que eran de la tierra de Judea. La palabra calor romaní, bordagia, significa Judea, bordajú, judío, borboreo, Jeret. La palabra Jeret no se refiere a Jerez de la frontera, sino que es la palabra hebrea Eret, que significa tierra. Así, si decimos Mangi Sinelo Bordajú de Jerez de Bordagia, estoy diciendo yo soy judío de la tierra de Judea. Por otro lado, la palabra calor romaní, borbóreo, que se traduce como Jerez, que es tierra, es una palabra griega y hebrea. En hebreo se pronuncia Beerotí, que igualmente significa un lugar en Israel. En griego se pronuncia Bórboros, que igualmente tiene que ver con tierra, pero que se refiere al cieno, al barro. En la página 145 del libro que tenemos en pantalla, del lingüista y hebraísta Paul Messler, dice que los gitanos, para decir judío, de otras naciones dicen biboldo, que es la misma palabra que borboreo, y en realidad significa yo no soy bautizado, es decir, que lo utilizaban, según Paul Messler, para decir yo no soy cristiano. En 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 22, tenemos la palabra bórboros, y se refiere cuando un cristiano se aparta del Señor y vuelve a su vómito o lo que significa el cieno o el lodo. Otra palabra muy significativa en hebreo es la palabra ben, que significa hijo. En calor romaní, la palabra ben significa matriz, útero, pero además significa sexo, en el sentido de determinar si es niño o niña. Pero además, en hebreo, tenemos la palabra betén, que entre otras cosas significa nacimiento o embarazada, lo cual indiscutiblemente es la misma palabra tanto en hebreo como en caló romaní. Ejército en calor romaní
se dice Milixiyá. Hay que recordar que generalmente la Y se pronuncia como J. En ese caso sería Milisihat. En hebreo se dice Mislahat. Como podemos observar, son prácticamente idénticas. En calor romaní, escapar, se dice nasel. En hebreo, naxal. Escarnecer en calor romaní se dice lasat. En hebreo se pronuncia igual y se escribe casi exactamente igual, laxat. Una palabra muy importante es el samat, citado en Deuteronomio 6:4. En calor romaní se dice sunat. Significa oír, escuchar, tanto en calor romaní como en hebreo. La palabra espada, en el sentido de castigo, en el calor romaní se dice sabiyá, en hebreo siyá. Otra palabra muy interesante es la palabra bueno, alegre, feliz. En calor romaní se pronuncia de la misma manera, la cho, la so, lo sanó, con pequeñas diferencias. Si invertimos el orden de la palabra calor romaní, lo sanó, sería salono. En hebreo es salón. Salón y lo sanó tienen el mismo significado. Otra palabra es ladrón, que en calor romaní se dice chor o chorar. En hebreo se dice sarar y significa enemigo, hostil. Si ponemos la letra en su orden original, veremos que es la misma palabra. La palabra calor romaní, ezor, significa fuerza, poder. En hebreo es azor. Significa quebrantahuesos por su fuerza.
También existe pérdida del sonido en una palabra, que en lingüística se llama aféresis. Y también cambia de significado. Un ejemplo lo tenemos en la palabra luna, que en calor romaní se dice chimutri y otros dicen chumut. En hebreo hay una palabra parecida que es simut y significa observar, vigilar. Esta palabra pasó a significar luna en el calor romaní por su importancia, pues en Éxodo 12:42 Dios mandó a Israel a observar aquella noche, que era la noche de la muerte de los primogénitos. En el calor romaní existen cientos o miles de palabras compuestas por dos idiomas, como del calor romaní y griego, del calor romaní y persa, del calor romaní y el avéstico, del calor romaní al español y de otras naciones también. Un ejemplo lo tenemos en la palabra pie, que en calor romaní se dice pinred. Para decir pies, en plural se dice pinreles. En hebreo se dice yaret. Al españolizar la palabra con el tiempo, los gitanos antepusieron las letras de la palabra pie en español, es decir, la P y la I, y dejaron la última parte del hebreo, red, y pronunciaron pinred. Otro ejemplo lo tenemos en la palabra beber, que en calor romaní se dice pillar. Esta palabra está compuesta del griego beber, que se dice pío, y la primera parte de la palabra hebrea beber, que es yanat. Los gitanos, cuando estaban en Egipto, donde el idioma oficial era el griego, pues Egipto pertenecía al Imperio Bizantino, tomaron la primera parte de la palabra griega beber, que es pío, y la unieron a la primera parte de la palabra beber en hebreo, que es yanat, y compusieron la palabra pillar. Muchas palabras del calor romaní al hebreo, lo único que cambia es una letra, como por ejemplo la palabra ajustar, que en calor romaní se dice lazar y en hebreo yasar. Alegría en calor romaní se dice lalá o alalá, en hebreo alilá. Esta palabra en hebreo significa efectuar hazaña para Dios, lo cual significa gozo. Alegría en hebreo se dice alit. En calor romaní, correr, huir, alejarse, se dice najar y en hebreo nahal. En calor romaní, ama de casa, se dice yehalá, en hebreo baalá. En calor romaní, aliento, se dice balbal, en hebreo jabel.
Poniendo las letras en su orden original, en hebreo es Jabel, en calor romaní, Jabal. En calor romaní, amar, querer, se dice camelar, te camelo. En hebreo, hamat. En calor romaní, destruir, paliza, se dice marar. En hebreo, mara, que significa amargura. Esperanza en calor romaní es ujarar, en hebreo, azjarí. Tomar en calor romaní se dice leske, en hebreo, lakaz. Tienda en calor romaní se dice duzjanó, en hebreo, hanar. En especial, en el caló español, aparecen algunas palabras muy significativas del hebreo, como la palabra Adonai. Algunos han sugerido que esa palabra no formaba parte del caló, sin embargo, aparece en los documentos más antiguos. En el 1422, en Alemania, comenzaron a recoger palabras de los gitanos. A ese estudio se le llamó Roswell, y su primera publicación apareció en 1512 en Alemania. Entre esas palabras recogidas de los gitanos está la palabra Adonai. Abajo tenemos un fragmento de ese breve diccionario donde se ve la palabra en alemán Gott, que es Dios, y al lado Adone, que es Adonai. Otras palabras muy significativas son las fiestas judías en el calor romaní. Por ejemplo, en hebreo es Rosh Saná, en calor romaní es Roset Soat. La fiesta de Sukkot en hebreo es Sukkot, en calor romaní Sukkot. La fiesta de Pesach en hebreo es Pesach. En calor romaní, Pes. Pesach significa alzarse y en calor romaní, Pes, significa exactamente lo mismo. Shavuot es la fiesta Calí. Yo le llamo la fiesta Calí, porque es la fiesta de las gavillas, también llamada de las semanas. Cuando en Levítico 23 manda ofrecer la gavilla mecida, en el versículo 14 aparece la palabra Calí. Por eso le llamo la fiesta Calí. Fiesta de Yom Kippur. La palabra Yom en hebreo no solo significa día, también significa tiempo. Y el calor romaní, la palabra Yime, también tiene que ver con tiempo. Por otro lado, la palabra hebrea Yomán tiene que ver con día y tiempo. Así, en hebreo es Yom Kippur y en calor romaní, Yime Kuripen. Fiesta de Shavuot. En hebreo se dice de dos formas, Shavuot y Sobet.
En caló romaní, sabocar. Tiene el mismo significado. La fiesta de Purín. Purín en hebreo significa suerte y lagar. En caló romaní, Purín significa cebolla. No cabe la menor duda que es la misma palabra, aunque haya cambiado de significado. Fiesta de Hanukkah, y también se llama Hanat. Significa consagración, dedicación. En caló romaní se dice Hanat, en hebreo Hanat. La palabra Hanat significa saber, conocer, descubrir. Muchos de los gitanos españoles descendemos de las primeras bandas que llegaron a Alemania, como la banda del rey Sindel, la banda del duque Peniel o Panuel, la banda del duque András, la banda del duque Miali. Todos estos nombres son nombres hebreos. Las bandas del duque Miali y András llegaron a Barcelona el 9 de junio del 1447. El documento dice: en el día presente entraron en la presente ciudad un duque y un conde con gran multitud de egipcianos y boevianos, gente triste y de mala fragua, que se mantienen con adivinar algunas venturas de las gentes. Los números en el caló romaní son muy interesantes porque nos demuestran su paso por los diferentes países, además también de mostrar un origen hebreo. En caló romaní 3 se dice trin, en griego tria, trión, en avéstico tri. Nos centraremos en los números que son igual o parecido al hebreo. En caló romaní 6 se dice sod, en hebreo set. 7 en caló romaní se dice esta, en hebreo yexá, en griego esta. Indudablemente es griega, pero también tiene parecido con el hebreo.